Buenas noches chicos, espero que todos me escuchen sin problema. Eh, Vamos a dar 5 minuticos para iniciar. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Nicolai Rebolledo. Eh, Mándenme en manitos si me están escuchando, mándenme en manitos, perfecto, listo. Bueno, en este momento yo aún no puedo ver cuántos usuarios hay, ni lo voy a poder hacer, ya que esta pequeña reunión o este conversatorio sobre antropología del teatro que vamos a dictar a través de la pesada Compañía de Artes Escénicas y con el apoyo de la Fundación Salvarte, eh, va a ser grabada, listo, va a ser grabada, ustedes van a poder tener acceso eh, a esta grabación en YouTube, por el grupo donde se les ha enviado la invitación, se va a enviar la invitación, el vínculo para que puedan ver esta presentación cuantas veces quieran. Ustedes saben que uno de los ánimos importantes de este grupo es transmitir conocimiento, es compartirles cosas, es crecer como artistas y pues digamos que a través de la Fundación Salvarte, que es uno de sus principales ejes, es eso, ¿listo? Entonces vamos a dar un par de minuticos más, vamos a dar 2 minuticos más a ver quién más ingresa, ojalá la sala se llene, que ustedes hayan redistribuido esta información a todo mundo, que lo hayan compartido con muchas personas y que pues muchas personas puedan aprovechar estos espacios, ¿vale? Entonces eso es de vital importancia, digamos que la naturaleza del grupo es esa, es compartirnos conocimiento, es compartirnos herramientas de entrenamiento en todas las áreas, la economía naranja, la red naranja, que realmente es algo bien interesante. También mientras que iniciamos los invito a que nos sigan en redes sociales. La compañía aparece en Instagram como @lapesada.co y la fundación aparece como @salvarte.co en Instagram y en TikTok. Síganos y apóyennos, ayúdenos a seguir haciendo esta labor hermosa, a seguir proyectándonos. Listo, entonces vamos a arrancar en este momento en aras del cumplimiento. Igual las personas van a poderse ir agregando eh, sin ningún problema. Les invito a que me envíen de nuevo manitos como lo están haciendo ahorita si me escuchan bien, y que mantengan sus micrófonos apagados para que esta grabación quede de alta calidad para que otras personas también puedan disfrutar de este contenido. Entonces bien, ya abordando lo que es la antropología del teatro, definamos primero qué es antropología. ¿Listo? Y qué significa la antropología y qué estudia. Entonces, la antropología es el estudio de la humanidad y de los pueblos antiguos y modernos, de sus estilos de vida. Dada la amplitud y la complejidad del tema, las diferentes ramas de antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Entonces, realmente lo que es, ya parafraseando, la antropología es el estudio de la historia humana, ¿listo? Vista desde muchos puntos de vista. Algunos son comportacionales, culturales, sociales e inclusive físicos o fisiológicos. Y bueno, ahondando más, inclusive la arqueología es una rama de la antropología, pero pues ya eso tiene que ver es con el tema del estudio de los dinosaurios, que pues nada que ver. Aquí ya vemos algunos que estamos un poquito ya dinosaurios, pero no tenemos que ver por ese lado. ¿Listo? También por el lado fitness y por el lado físico está la antropometría, que es la simetría del cuerpo. Entonces la antropología realmente es el estudio de muchas cosas. ¿Listo? Más que todo basado en la historia y el comportamiento. ¿Listo? Algo importante, chicos, a tener en cuenta es que su servidor estudió antropología social y cultural. Entonces, por eso, y que es la que se aplica realmente a las artes, por eso les voy a compartir esto. Entonces, antropología social o cultural, o también conocida como antropología sociocultural, es la responsable del estudio de las sociedades de las culturas humanas, especialmente su diversidad. Este primer campo se dedica a observar, analizar y explicar las similitudes y diferencias sociales y culturales que existen en estos grupos o entre grupos. Entonces, eso es importante, chicos, porque más adelante se van a dar cuenta cómo se puede aplicar esto a la creación y la construcción de un personaje tanto teatral, bien sea para teatro, el formato de teatro, formato cine, formato televisión, contenidos digitales. Esto es vital, realmente el aspecto antropológico. Bien. Repito para los que se acaban de unir, se está grabando esta reunión y la van a poder encontrar en YouTube. Yo comparto en un rato al finalizar el vínculo por el grupo de entrenamiento arte y cultura. Bien, continuamos.
Entonces vamos a arrancar, ya que hablamos de la antropología y que ya sabemos que es antropología, vamos a definir qué es teatro, porque pues estamos hablando de la antropología del teatro, entonces acuérdense que la antropología es el estudio de la historia y pues el teatro tiene una historia que como artistas escénicos, los que quieren ser o los que ya somos artistas escénicos, debemos conocer. Entonces, ¿qué es teatro? Vamos a leer, leer es válido. Les voy a comentar, estaba adaptando esta presentación para ustedes, lo hice hoy en la tarde con mucho amor para poderles hacer esta entrega. Entonces vamos a leer porque leer es válido. Introducción. El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Entonces, eso es lo que son las artes escénicas, es la combinación de todo esto. Pero definamos qué significa drama. Entonces, drama tiene el origen griego y significa hacer. Entonces, dramaturgia es la habilidad de hacer, chicos. ¿Vale? Para que lo sepan, viene del antiguo griego y se asocia a la idea de la acción. Se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes. Tiene su origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. Eso es importante, chicos. Mira, el teatro realmente sí nace en la antigua Grecia, pero vienen expresiones teatrales desde mucho tiempo atrás, ¿vale? Y ahorita se van a dar cuenta del porqué de la dramaturgia se saltó al teatro. Perdón. Continuamos. Tiene origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. Estas escenas tuvieron repercusión en China, Japón e India. ¿Listo? En la coronación de faraones se hacían representaciones teatrales simbólicas. En Grecia nació el edificio público destinado a la representación. El teatro se utilizaba como un complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas, para difundir propaganda, como entretenimiento y como arte. También se conoce como teatro al edificio donde se representan las obras dramáticas. Entonces, importante chicos, esto es lo que es teatro. Hablamos de China, vamos a avanzar y se van a dar cuenta por qué hablo de China. ¿Listo? Elementos de la representación teatral. Una representación consta de dos elementos esenciales, actores y público. Si no hay esas dos, chicos, si no hay actores y públicos, no hay nada, no hay teatro. O sea, el teatro sin público no es teatro y el público sin actores no es teatro. ¿Listo? Entonces, la representación puede ser mímica o utilizar un lenguaje. Los personajes no tienen que ser siempre seres humanos, los títeres o el guiñón. Los guiñones son como las marionetas, para los que no saben. Han sido muy apreciados a lo largo de la historia. Se puede realizar una representación mediante el vestuario, el maquillaje, los decorados, los accesorios, la iluminación, la música, los efectos especiales. Estos elementos se usan para ayudar a crear una ilustración de lugares, tiempos, personajes diferentes o para enfatizar una cualidad especial. La representación y diferenciarla de la expresión cotidiana. Entonces se tiene que ver una diferencia entre la expresión cotidiana, ¿vale? Entonces ya vamos viendo un poquito más que es la forma del teatro. Y aquí es en donde ya sabemos que es teatro y vamos a ahondar en ese aspecto antropológico del teatro. ¿Listo? Entonces, nacimiento del teatro. El teatro nace en Atenas, Grecia, entre el siglo V y VI antes de Cristo. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales acababan evolucionando hacia el teatro. O sea, acabaron evolucionando hacia el teatro o acaban evolucionando hacia el teatro. ¿Listo? Constituyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se divide en tres partes: la horqueta, el lugar para los espectadores y la escena, que es el mismo escenario o las tablas, como le decimos hoy en día. Los primeros teatros griegos contaban de dos formas: un espacio circular donde se alcanzaba la estatua de Dionisio y el hemiciclo para los espectadores. Se accedía a través de dos callejones. Las gradas, perdón, tenían forma de semicírculo. Los romanos adoptaron la forma de la disposición de los teatros griegos, pero construyeron gradas en los lugares donde existían colinas. Aunque ya se encuentran evidencias teatrales entre el siglo XV y XVI a.C. en la antigua China como ritual de guerra. Entonces, ojo con esto. Siglo V y VI a.C., los griegos construyen el primer teatro como escenario.
Entonces se conforma por primera vez lo que es el teatro como parecido a como lo conocemos hoy en día. Pero hay evidencias culturales e históricas que en el siglo XV-XVI a.C., en la antigua China, ya hacían rituales para la guerra. Entonces realmente los primeros que hicieron expresiones teatrales, chicos, no fueron los griegos. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. La expresión teatral nace inclusive en muchísimos siglos antes de Cristo, cuando ya habían expresiones frente al fuego de los hombres antiguos, ¿listo? Pero ya el teatro, construido dentro de un escenario, pues lo crean los griegos. Entonces, cuando les digan dónde nació la expresión teatral realmente nació en China, pues alrededor de todo el tema de los rituales de la guerra. Pero los primeros teatros se hicieron entre el siglo V y VI en Grecia, ¿vale? Entonces esas son las dos vertientes realmente que en el teatro. ¿Listo? Continuamos. Entonces vamos ya a hablar un poquito de historia. Primer periodo, teatro griego-romano. Entonces vamos a hablar por el teatro griego. Entonces las formas teatrales del drama griego, acuérdense que drama es el arte de hacer, o drama es hacer, entonces serían las formas teatrales del hacer, ¿listo? Del hacer griego o del drama griego, eran la tragedia, el drama satírico, la comedia, el mimo, eh, las dos primeras estaban consideradas las más civilizadas, mientras que las dos últimas se asociaban con lo primitivo. Los actores iban vestidos con la ropa al uso, o sea, lo que ellos usaban normalmente, pero portaban máscaras que permitían la visibilidad y le ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje. Ellos usaban dos tipos de máscara, que son las dos máscaras básicas que tiene el teatro, que es Neponeme y Talía. ¿Listo? Entonces Neponeme, la diosa de la tristeza o de la tragedia, y Talía, la diosa de la felicidad, del placer, del sexo en esa época y de muchas cosas más. ¿Listo? Entonces, por eso esas dos caras son representativas, esas eran las máscaras que usaban el teatro griego antiguo. Acá hay unas pequeñas definiciones, entonces la tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena, que tiene un desenlace funesto. Destacaron los escritores Esquilo, Sófocles y Eurípides. Estamos hablando de escritores muy antiguos de la antigua Grecia. ¿Listo? La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V antes de Cristo. ¿Listo? Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritos de la fertilidad. ¿Listo? ¿Sí ven? Porque yo les hablaba de la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad. Listo. Entonces, la comedia está ligada a la fertilidad, mientras que la tragedia, pues, está ligada a todo lo negativo. ¿Vale? Por eso esas dos caritas, para los que no lo sabían, se los comparto. Esas dos caritas significan eso. ¿Listo? Continuamos con el tema del teatro romano. El teatro romano no se desarrolló hasta el siglo III antes de Cristo. Les voy a explicar algo. Entre más pequeño es el siglo llegando a Cristo, es más joven. O sea, el siglo III es más joven que el siglo VI. El siglo VI es más antiguo, ¿vale? Porque esto funciona como una tabla numérica. Números negativos, números positivos. ¿Listo? Quiero hacer esa claridad por si alguno no lo tiene claro. Eso quiere decir que esto fue 2 siglos después. El teatro romano fueron 2 siglos después. ¿Listo? Al principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual se perdió pronto. Al incrementar el número de festivales, el teatro se convirtió en un entretenimiento. Entonces, más o menos sobre el siglo III empieza el entretenimiento a nivel del teatro, ¿vale? El entretenimiento. No es de extrañar que la forma más popular fuera la comedia. El periodo de creación dramática romano empezó en el siglo II antes de Cristo, o sea, un siglo después empezó ya el tema de la dramaturgia, o sea, antes todo era improvisado, era bajo ciertos rituales y nace como digamos que la dramaturgia, la primera escritura en el siglo II, ¿vale? Por eso va la creación dramática, ¿vale? Antes estuvo dominado por las comedias de Plauto y Terencio, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega. Las obras ojo, cuando digo nueva, estoy hablando de nueva en esa época, ¿listo? Contextualización de la época, ¿listo, chicos? Las obras se basaban en una intriga de carácter local. Este primer periodo se denomina clásico, porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma. Y las obras están escritas en griego o en latín. Alrededor del final del siglo II después de Cristo, o sea, 4 siglos después,
el teatro literario entra en declive y es sustituido por otros espectáculos y entretenimientos más populares. La iglesia cristiana atacó el teatro romano y contribuyó al declive del teatro, así como a considerar a las personas que participaban en él como inmorales. Con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, el teatro clásico decayó en Occidente y no resurgió sino hasta 500 años más tarde, solo a través de los artistas populares conocidos como juglares o trovadores. Sobrevivieron y proporcionaron un nexo de continuidad. Listo, significa que fueron los artistas, no fue ya el gobierno, acuérdense que antes estaba manejado por el gobierno y por la iglesia, los rituales, y fueron los artistas los que revivimos en esa época. Digo revivimos porque nosotros somos artistas, hacemos parte de esa familia, el teatro. Listo, vamos a hablar aquí un poquito de teatro medieval, ¿vale? Entonces continuamos. El teatro español es el teatro medieval. Entonces el teatro español, al igual que el europeo, surge vinculado al culto religioso. La misa en sí misma, un drama. ¿Qué significa esto, chicos? Hace muchísimos años las misas eran tipo obras de teatro. Por eso hay muchos cultos religiosos que todavía se ven como expresiones teatrales. Cuando ustedes ven una procesión católico-cristiana romana, tú ves y todo eso son expresiones teatrales. Entonces cuando te digan, esos católicos sí hacen teatro, sí, ellos sí hacen teatro. Todo está basado en expresiones teatrales. ¿Listo? Una representación de la muerte y resurrección de Cristo, serán los clérigos los que creen los primeros diálogos teatrales. Los tropos con los, con los que escenificaban, bueno, ahí no son tropos, son trapos, con los que escenificaban algunos episodios relevantes de la Biblia. Listo, estas representaciones se fueron haciendo más largas y espectaculares, dando lugar a un tipo de teatro religioso que fue el teatro medieval, por excelencia. Poco a poco se fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo de representación que por razones de decoro terminaron por abandonar las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares públicos. Entonces, chicos, teatro callejero, eso es algo de ahorita, no, el teatro callejero existía unos cuantos años eh, después del nacimiento de Cristo, unos cuantos cientos, 1 o 2 siglos después, y ya se hacía teatro en salas públicas. Entonces digamos que ahorita pasa algo curioso. Al inicio el teatro era solo cuestiones de religiosas, era para hacer tributos religiosos y todo este tema. Después se aleja un tiempo y ahorita digamos que algunas iglesias de algunas denominaciones están haciendo teatro de nuevo religioso y no está mal, son expresiones teatrales y hay que disfrutarlas. ¿Listo? Continuamos. Ay, no me cambió. Sí, ya. Teatro medieval profano. Listo, es el que continúa. Veníamos hablando de eso. Mira que ya es en el siglo XIV, o sea, 1400 años después de Cristo. El teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse fuera de las iglesias y evolucionó en ciclos que podían contar con hasta 40 dramas. Algunos estudiosos creen que los ciclos surgieron de forma independiente, eran producidos por toda una comunidad cada 4 o 5 años. Las representaciones podían durar de 2 días a un mes. Como los intérpretes eran aficionados y analfabetos, las obras se escribían en forma de copla de fácil memorización. Listo. Chicos, ¿ustedes se imaginan el teatro medieval profano? Una obra de teatro de 2 meses sin parar. Cosa de locos, ¿no? Y pues vemos que eran aficionados y analfabetos. Listo, desde allá como que viene el tema desde el año 1400 diciendo que los artistas no debemos estudiar y que somos unos analfabetos y que eso cualquiera hace arte. Yo creo que viene de allí. Esto es una acotación personal. Porque realmente para ser artista hay que estudiar demasiado, chicos. Si ustedes quieren ser artistas de verdad, deben estudiar. O si no, pues pasa lo que viene pasando últimamente, que estamos llenos de mediocridad diciendo que son artistas. Pero bueno, listo. Entonces eran en coplas para que se aprendieran y se memorizaran fácilmente los libretos. ¿Listo? Luego por allí, en el siglo XV, nacen los autos. Entonces durante este periodo surgieron obras folclóricas o folcloristas, farsas y dramas pastorales que persistían en varios tipos de entretenimiento popular. Todo esto influyó en el desarrollo de los autos durante el siglo XV,
Los autos diferían de los ciclos religiosos en el hecho de que no se trataba de episodios bíblicos, sino alegóricos, y estaban representados por profesionales como los trovadores y los juglares. Aquí ya empieza a profesionalizarse este tema en el siglo XV, o sea, 100 añitos después. Dicen, no señor, esto, por allá salió un loco diciendo, no, 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 esto hay que estudiar, hay que ser letrado, hay que saber leer, hay que saber escribir para poder hacer teatro, y empieza a nacer otra vez esos años bonitos del teatro. Entonces viene el teatro del Renacimiento, como les vengo hablando. Entonces, la reforma protestante supuso en el final del teatro religioso en el siglo XVI, y el teatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos y los ciclos parezcan estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Molière, los temas de la Baja Edad Media, el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales. Eso quiere decir cosas que estaban sucediendo en ese momento y que eran del común. Laicos es del común, ¿listo? Y la representación de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro. Entonces ahí es en donde nace eh, el burlesque, el teatro burlesque, que es una mezcla entre lo cómico y lo grotesco, ¿listo? Y lo burlesque, entonces se llama burlesque. Ahí empiezan las raíces del teatro burlesque, ¿listo? Más temporal está trata, bueno, la forma de hacer teatro. La participación de actores profesionales en las obras fue sustituyendo a los entusiastas aficionados. ¿Listo? Aquí se empieza a mostrar como ya el profesionalismo empieza a correr a esos artistas aficionados. ¿Listo? Eh, que bueno, por eso yo digo que estamos regresando al oscurantismo actualmente, porque ahora es al revés. Cualquiera que medio se aprende un libreto ya está corriendo a los actores profesionales porque pues los contratan más fácil, son más económicos, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Continúo, teatro neoclásico. El teatro del Renacimiento tomó una forma nueva con vicios de clasismo. Esta fórmula es conocida como neoclasismo. ¿Listo? Las primeras muestras de teatro renacentista en Italia datan en el siglo XV. Las primeras obras son en latín, pero acaban escribiéndose en lengua vernácula. Es un tipo bueno, es como un latín muy antiguo, es una mezcla, realmente estoy investigando, pero no, este término nunca lo había escuchado. En la universidad en España tampoco lo escuché, pero es como un latín muy antiguo, una lengua madre, una lengua muy antigua. ¿Listo? Estaban basadas en modelos clásicos. Este teatro no fue una evolución de las formas religiosas, se trataba de un proceso académico. Eran obras pensadas para ser leídas, aunque fuera por varios lectores y en público y con fines didácticos. Listo, chicos. Entonces, este es el nacimiento de las obras de lectura dramatizada. Los que han estudiado teatro, que tengan algún estudio, saben lo que es una obra de lectura dramatizada. Entonces, esto no es algo que se lo hayan inventado ahorita último, sino estamos hablando del siglo XV, año 1500 después de Cristo, teatro neoclásico. ¿Listo? Viene la creación de la ópera. La ópera es una expresión teatral y chicos, de una vez les digo, los que son cantantes y que se suben en un escenario y cantan, están haciendo teatro. ¿Listo? El canto es una parte del teatro musical y los cantantes nacen primero a través del teatro musical, pero bueno, ya llegamos hasta allá. Ahorita vamos para allá. ¿Listo? Entonces, la creación de la ópera, las elaboraciones, exhibiciones escénicas y las historias alegóricas de los intermessi como se le dicen a los actores de ópera, y los continuos intentos de recrear la producción clásica llevaron a la creación de la ópera a fines del siglo XVI. Aunque el primer teatro de corte clasista tenía un público limitado, la ópera se hizo muy popular a mediados del siglo XVII. Se estaban construyendo grandes teatros de la ópera en Italia. Si ustedes miran todas las películas italianas, muestran siempre el teatro de ópera, que es una concha elevada. Eso no era un teatro de teatro, era un teatro, o sea, no era un teatro de tablas realmente, sino son teatros de ópera porque manejan una acústica muy grande. ¿Listo? Luego nace la comedia. No, ahí no hay un error, así se llama, del arte, o del arte, en español, pero del arte. Mientras la élite se entretenía con el teatro y el espectáculo de estilo clasista, el público en general se divertía con la comedia dell'arte, un teatro popular y vibrante basado en la improvisación. Ay, no, es que
aquí estamos los duros de la improvisación y hemos venido improvisando pues, yo lo he escuchado, chicos. Esto que estoy diciendo lo he escuchado, por ahí lo escuché. No, es que mira, la primera persona que le dio por improvisar aquí en Colombia es tal, no la va a mencionar. Pero no, chicos, eso es del año 1500 después de Cristo, siglo XV. ¿Listo? Y la improvisación lo hacían precisamente para las personas populares porque en esa época el contexto era que como no eran actores letrados, pues que improvisaran y que saliera algo gracioso. ¿Listo? Ojo, eso en esa época, del 1500, pues a la época que hemos estado, el tema de la improvisación, basado en la comedia, en la tragedia, en el drama, en lo que quieras hacer, tragicomedia o todo lo que tú quieras hacer en improvisación, tiene unas técnicas bien interesantes y se ha venido profesionalizando al pasar de los años. O sea, acuérdense que esto es antropología del teatro, estoy hablando de aspectos históricos. ¿Listo? Desarrollo del teatro francés. A finales del siglo XVI era popular en Francia un tipo de comedia similar a la farsa. Este fenómeno dificultó el establecimiento del drama renacentista en aquel tiempo. No existían en París edificios dedicados al teatro, utilizándose recintos destinados al juego de pelota, juego de pelota, o sea, estadios o coliseos. La influencia italiana en Francia llevó a popularizar representaciones que fueron denominadas ballets. Molière está considerado como el gran dramaturgo francés. Sus farsas y comedias de costumbres recibían en su mayoría una influencia directa de la comedia, del arte, o sea, de él, la improvisación, pero van más allá de su objetivo específico y pueden considerarse como unas observaciones sobre las limitaciones y errores del género humano, o sea, una autoburla, chicos. Muchas de sus obras están in, in, inva, imbuidas o invadidas de una cierta amargura, o sea, hay algo de tragicomedia. Entonces, chicos, los que estudian artes escénicas, que estudian Molière, sepan que Molière es del teatro, ¿listo? Y aquí quiero romper un mito y algo que ha venido dañando el tema escénico en Colombia, y es que te dicen, yo soy actor y yo soy actriz. Ven, es que esta obra de teatro, no es que yo soy actor y soy actriz de cine y de televisión nomás. Carreta, si no haces teatro no eres actor. ¿Listo? Si no haces teatro no eres actor, ¿vale? Y si no haces teatro difícilmente haces cine. De pronto televisión sí, pero cine no, ¿vale? ¿Listo? Actuar no es aprenderse un libreto, chicos, es mucho más, ¿vale? Les quiero compartir esto porque yo amo mi profesión, llevo años preparándome y quiero que ustedes también entren en esa onda y en esa tónica porque pues para eso es este grupo y este espacio. Continúo. Teatro isabelino inglés y de la restauración. El teatro renacentista inglés se desarrolló durante el reinado de Isabel I a finales del siglo XVI, año 1600 después de Cristo. En aquel tiempo se escribían tragedias academicistas o académicas de carácter neoclásico que se representaban en las universidades. La mayoría de los poetas isabelinos tendían a ignorar el neoclasismo o lo usaban de forma selectiva a diferencia del teatro continental. El teatro inglés se basó en formas populares en el vital teatro medieval y en las exigencias del público en general. ¿Listo? Eh, Realmente la reina Isabel I, una de las reinas que realmente en Inglaterra empujaron el teatro de una manera bien interesante, chicos. ¿Listo? Esto es historia, continuamos. Teatro español del siglo del oro, teatro, ya estamos hablando siglo XVII. ¿Listo? Fue el siglo del oro del teatro español en España. Eh, este se acota a uno de los periodos más fértiles en la dramaturgia universal. Si bien la propia forma de dominar esta época ha sido conflictiva de unos países a otros, se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias, que eran gestionadas por las hermandades, verdaderos precedentes del empresario teatral moderno. Listo, entonces, en el siglo XVII, en España es en donde empiezan a hacer todas esas salas de teatro, así como nosotros las vemos cuando vamos aquí a Chapinero en Bogotá, lleno de salitas de teatro, ¿vale? Y eso, y mire lo bonito que aparece acá. Se desarrolló una forma de entender el teatro. Dos autores de la época nos sirven para ilustrar el sentido y la evolución de este debate y del arte teatral: Cervantes y Lope de Vega. Pero también debemos de citar a Calderón de la Barca y a Tirso de Molina. Son como los dramaturgos o los literarios o los literatos más importantes del siglo XVII en España.
Listo, chicos. Teatro del siglo XVIII. Entonces el teatro del siglo XVIII era una gran parte de Europa, un teatro de actores, estaba dominado por intérpretes para quienes se escribían obras ajustadas a su estilo. Estos actores adaptaban clásicos para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus características. Las obras de Shakespeare eran alteradas hasta no poder ser reconocidas, no solo para complacer a los actores, sino también para ajustarse a las ideas de los neoclásicos, de los ideales neoclásicos. Destacamos a Goethe, Schiller, los más importantes representantes del teatro alemán. Y ahí hay otros nombres que, bueno, listo chicos, entonces vuelvo a lo mismo. El tema de las adaptaciones teatrales nace en el siglo XVIII, por sí todo el teatro ha sido adaptación tras adaptación. Y pues bueno, aquí está. En el siglo XVIII no habían directores todavía de teatro, los que mandaban eran los actores, por eso aquí ellos ajustaban todo a su propio gusto y a sus capacidades. ¿Listo? Porfa, antes de continuar, mándenme manitos si me están escuchando. No me van a encender el micrófono, solo manitos. ¿Alguno que mande manitos? Wow, ¿no me están escuchando? Ya llegó una manito. Ay, gracias. Listo. Continúo. Teatro del siglo XIX. A lo largo del siglo XVIII, ciertas ideas filosóficas fueron tomando forma y finalmente acabaron fusionándose y cuajando a principios del siglo XIX en un movimiento llamado romanticismo. Uno de los principales renovadores del teatro en este siglo es el noruego Henrik Ibsen, fundador del teatro de ideas en oposición al teatro de acción propiamente eh, propiamente dicha, analiza en sus obras las relaciones sociales y humanas del siglo XIX. Destacamos entre sus obras Casa de Muñecas, Espectros, Helda, Gerber y Peter Jean. Listo. Eh, Chicos, aquí ya empieza el teatro a, más que a irse a una historia, a buscar el aspecto antropológico y el comportamiento humano. Aquí es en donde pasa algo especial y por eso el tema de la antropología sociocultural es tan importante a la hora de estructurar un personaje. Y por favor quédense pegaditos porque vamos a dar unos tips de construcción y creación de personajes teatrales al finalizar pues la parte de antropología del teatro. ¿Listo? Teatro romántico. El romanticismo apareció en Alemania, un país con poca tradición teatral, antes del siglo XVIII. Alrededor de 1820, el romanticismo dominaba el teatro en la mayor parte de Europa. El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas medievales y presenta a un héroe individual dominado por las pasiones. Se recuperan las formas y estructuras del teatro del siglo de oro, la voz engolada, o sea, una voz engolada es así grande, listo, la proyección de voz, eso se sigue usando. Me perdí. Chu, 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 chu. Una voz engolada. Y el verso rotundo triunfan en el teatro romántico español. El verso es una forma literaria, listo, es una forma de escribir teatro, listo chicos. Eh, Su gran figura es José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio. Listo, los que han estudiado sobre teatro romántico, del romanticismo o del siglo XVIII, saben o han leído la obra de Don Juan Tenorio. ¿Listo? Que es del señor José Zorrilla. ¿Vale? Eh, el tema del burlador es retomado con gran libertad por Zorrilla en un entusiasmo romántico, hace que sea el amor quien redime al seductor. La fuerza y el encanto de este personaje y obra ha conseguido que nunca haya dejado de representarse en algún teatro español. Todavía se ve Juan Tenorio, inclusive es muy curioso porque si ustedes miran El Zorro, que es una película, si ustedes se acuerdan, el zorro es hijo de don Juan Tenorio, entonces, y es español. Hostias, tío, bien españolete, ¿eh? Entonces, ahí ya sabemos de dónde viene todo este tema del romanticismo y en donde el seductor salva su imagen, salva su valor como ser humano y sombría a través de enamorarse en lugar de dejar y deja de ser un seductor y pasa a ser un hombre enamorado. Todo nace de este señor José Zorrilla. Listo, viene el melodrama. Entonces las mismas fuerzas que condujeron al romanticismo también en combinación con varias formas populares condujeron al desarrollo del melodrama, el género dramático más arraigado en el siglo XIX. El melodrama como literatura es un menudo ignorado y ridiculizado, cuando menos desdeñado por los críticos.
¿Qué significa todo esto? Es que estoy un poquito enredado, chicos, tengo un poquito de gripa. ¿Listo? Esto significa que es como una burla del romanticismo. ¿Listo? Es una mezcla entre un burlesque y el romanticismo. ¿Listo? Porque aporta imágenes de villanos que se atusan el bigote y heroínas sujetas a vías de tren. Entonces, es como ahí el tema también del heroísmo. ¿Listo? Teatro burgués proponía una relación de lo local y de la vida en el hogar. ¿Listo? Entonces es un tema muy hogareño, o sea, cosas cotidianas. ¿Listo? El espectador debe tener la impresión de asistir a un hecho real. ¿Listo? Y ello vino a contribuir el escenario de tres paredes con el objetivo de que el público observe a través de la imaginaria cuarta pared. Ahí es en donde ya se encierra el teatro en tres paredes negras al fondo y se deja esa famosa pared mágica o pared invisible o algunos les dicen lupa. ¿Vale? Que bueno, más adelante les voy a explicar un poquito de terminología del escenario, pero bueno. Listo. Naturalismo y crítica social. En el siglo XIX, listo, aparecen ya personajes más basados en el mundo real y a criticar ciertas y a controvertir ciertas cosas que estaban pasando a nivel social y cultural, ¿vale? Aparición del director, mire chicos, aparece por fin en el teatro naturalista, en el naturalismo aparece el director. Entonces, el naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de la figura del director teatral moderno. Aunque todas las producciones teatrales a lo largo de la historia fueron organizadas y unificadas por un individuo o por un grupo de individuos, en esa época los actores, la idea de un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, sugiere decorados y vestuario, y da cohesión a la producción es algo moderno, chicos. Según algunas evidencias históricas, se está hablando más o menos de los años del año 1890, siglo XVIII, casi entrando al siglo XIX, casi 1900, en donde nacen los directores teatrales. De ahí para atrás no había dirección, todo era un trabajo en compañía de los actores, entre varios, o alguno que tomara la vocería. Pero la figura del director, en donde ya uno llega como actor, sí señor director, lo que usted mande, nace en el año 1800, entre el año 1890 y 1900, según algunos historiadores, y algunos otros hablan de 1840, 1820. Pero pues antes del año 1800, desde el siglo XVIII, no existe nada de la dirección teatral. ¿Listo? Bueno, nace algunos temas ahí bien interesantes, que es el realismo psicológico. Ya nos estamos acercando a esta fecha, chicos. Ya vi por ahí que dos personas abandonaron la sala, pero bueno, no les gusta la historia, es válido, ¿listo? O no les gusta el que les está compartiendo la información, también es válido, ¿listo? Entonces, bueno, realismo psicológico. Las obras demuestran problemas sociales como la enfermedad genética, la ineficiencia del matrimonio como institución religiosa y social y los derechos de las mujeres, pero también son valiosos por sus convincentes estudios de individuos. Si ves que aquí ya el teatro cada vez se va más a lo individual, chicos, por eso el tema de antropología social y cultural es bien importante. ¿Listo? Teatro del siglo XX, ya estamos llegando a la época en la que estamos. Desde el Renacimiento en adelante, el teatro parece haberse esforzado en pos de un realismo total, o al menos en la ilusión de la realidad. Una vez alcanzado este objetivo a finales del siglo XIX, una reacción antirrealista en diversos niveles irrumpió en el mundo de la escena. ¿Qué significa esto, chicos? Eh, Más o menos desde el año 2000, siglo XX, eh, empieza a hacerse teatro realista. Entonces algunos que todavía están muy pegados al teatro clásico, y algunas academias y escuelas que todavía lo hacen, que quieren es verte a ti haciendo teatro clásico en todo momento. Es válido conocer la historia, es bueno hacerse una o dos obras de teatro clásico en procesos formativos, pero de ahí en adelante quedarse ahí es frenar la evolución porque dejas de hacer realismo psicológico y dejas de hacer teatro real. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, teatro del siglo XX, desde el Renacimiento en adelante, el teatro parece haberse esforzado, bueno, eso ya lo leímos. No, mentira, se esforzado en pos de un realismo total, al menos, esto ya lo leímos, espérate. Realistas e impresionistas neorrománticos han sumado su influencia a la del cine. En los comienzos del siglo destacamos en España a Jacinto Banavet y a Ramón María del Valle y Clan. Listo, el teatro impregna el cine, chicos, ¿sí ves? El teatro es la influencia para crear el cine, por eso el cine le dicen séptimo arte.
Ojo, no tengo nada contra la televisión, pero pues la televisión es un tema comercial, no es un tema artístico. Cuando ustedes estudian, o si alguno decía en algún momento estudiar sobre economía naranja, conocer la red naranja, van a ver que el cine y el teatro están metidos en las industrias de la red naranja, pero a través de los patrimonios culturales, y el teatro es visto como el séptimo arte, y la televisión simplemente es una expresión eh, audiovisual comercial. Listo, después de unos años de que nace el cine, bueno, esto ya es historia del cine, lo podríamos ver más adelante, nace también la tendencia del cine comercial con el nacimiento de Hollywood. Hollywood no lo crean norteamericanos, sino lo crean europeos. El que sabe la historia del cine sabe que fueron europeos, fotógrafos europeos, que fueron con la técnica del movimiento aparente, llegaron a Hollywood, vieron que tenían espacios muy bonitos y empezaron con su técnica del movimiento aparente a hacer cine. ¿Listo? Eh, digamos que no voy a andar en el tema del cine porque estamos hablando de teatro. ¿Listo? Teatro simbolista, como lo dice su nombre, en el siglo XIX, pues todo el tema de los símbolos es un tema más de buscar como el apoyo a las tecnologías, bueno, el teatro expresionista. Quiero avanzar un poco porque llevamos sobre 41 minutos y la idea es demorarnos máximo una hora y quiero compartirles algunos tips. Igual quiero decirles algo, chicos. En 1960 nacen los primeros grupos teatrales, luego nace el teatro del absurdo, el teatro, y ya, viene todo el teatro contemporáneo, que ya viene con realismo psicológico, con todo el tema de los perfiles antropológicos de los personajes, de la historia, y yo ya quiero realmente, chicos, en 1920 nacen los musicales, y en la década de los 40, digamos que Richard Rogers, que es uno de los exponentes fuertes del teatro musical es una mezcla entre danza, canto y actuación, empiezan a hacer eso. Uno de los fuertes es Estados Unidos en Broadway. Entonces, chicos, ahí les dejo esos datos. Voy a avanzar por cuestiones de tiempo porque ya les quiero hablar de tips de creación de personajes teatrales. ¿Listo? Ahí hay algunos de los personajes que yo he construido. Ahí hay 3 personajes. Y los personajes de una colega y amiga actriz está ahí. Los invito también a que sigan el Instagram del profe Venancio, que es un personaje mío, que es este que está aquí de las gafitas, el que está con las manos palmeadas hacia arriba y ahí aparece profe Venancio. ¿Listo? Es un personaje muy bonito porque es un personaje muy inteligente que a través de la comedia lleva conciencia. ¿Listo? Pero bueno, no más publicidad. Listo, cuando hablamos de personajes o de personificación hablamos, lo primero que escuchamos es la palabra caracterización. Definamos qué es una caracterización, porque todo el mundo dice, ay, caracterización, el vestuario. No, no chicos, no es el vestuario. La caracterización. Entonces, ¿qué es una caracterización? Es la descripción de una persona o conjunto de personas por medio de variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento. Intrínsecas quiere decir que se nació con eso, o sea, hace parte del ser como tal. Entonces, realmente la caracterización es la expresión máxima de la creación de un personaje. Si tú creas un personaje y no logras tener una caracterización, no creaste personaje. ¿Listo? La caracterización no es el vestuario, chicos. Sáquense en eso la cabeza, es uno de los grandes errores. Esto es lo que es la caracterización. ¿Listo? Construcción y caracterización de personajes. Entonces, primer aspecto, antropológico. ¿Listo? O la caracterización antropológica. Canal de interpretación y comunicación. ¿Listo? Temperamento, carácter, partitura escénica, paleta de colores y vestuario. Entonces, esas 5 o 6 cosas, esas 7 cosas hacen parte de la caracterización, de la construcción. Entonces, voy a dar tips rápidos. Antropológico, entonces, en dónde nació, qué estrato es, qué tipo de familia viene, qué nivel educativo, ¿listo? ¿Qué valores inculcados tiene el personaje en su creación? El canal de interpretación y comunicación es la forma en que interpretamos y nos comunicamos. No todos interpretamos y nos comunicamos igual, entonces ahí ya hay que entrar al mundo de la neurociencia. Entonces ahí ya de la neurociencia aplicadas a las artes escénicas, que ahí ya es visual, auditivo y kinético. ¿Listo? Vienen los temperamentos. La gente confunde temperamento con carácter. Son 2 cosas totalmente distintas. El temperamento es la forma comportacional raíz, psicológica e intrínseca del personaje. Por eso hablábamos de la caracterización como cosas intrínsecas. ¿Listo? Y el carácter es cómo se ha venido forjando ese comportamiento social basado en las experiencias. Por eso carácter viene la palabra característica. Entonces cuando tú como artista tienes eso claro y le asignas
un temperamento claro, un canal de comunicación claro, un aspecto antropológico de tu personaje y unas características basadas en unas experiencias según el perfil antropológico y pones ese personaje a navegar en un libreto, que el libreto es una historia, ahí es en donde el personaje empieza a cambiar y a mutar dentro de la historia y a crecer, sin dejar de ser el personaje, va haciendo los cambios necesarios. Cuando los artistas no tienen la diferencia entre temperamento y carácter, es cuando el personaje se ve en toda la historia plano y se ve igual. O cuando quieren mutar se salen del personaje. Entonces no saben cómo el personaje evoluciona porque no saben la diferencia entre temperamento y carácter. Dentro de los temperamentos les voy a obsequiar algunos datos. Según Hipócrates, que es la ciencia que más se utiliza en neurociencias aplicadas a las artes escénicas, hay 4 temperamentos básicos, que es colérico, sanguíneo, flemático y melancólico, ¿vale? Y el tema del carácter pues se va construyendo. ¿Listo? Viene un tema de partitura escénica, que la partitura escénica realmente son las emociones, que Stanislavski menciona sobre esa partitura escénica el tema de las emociones y habla de algunas cosas muy basadas de neurofisiología, pero bueno, ahí tengo mis reservas. Stanislavski es una base para actores principiantes, pero si tú quieres realmente ser un actor o una actriz realmente formado, debes irte por el lado científico y no por el lado especulativo o de experiencias. ¿Listo? Entonces la partitura escénica es el manejo de las emociones según el momento de la historia, la paleta de colores del personaje, en algunos casos lo puede hacer uno, en otros casos lo hace producción o lo hace el director y pues es escoger según el impacto psicológico de los colores, esa técnica se llama cromatología, el vestuario adecuado para el personaje y una cosa es el vestuario del personaje y otra cosa pues ya es la iconografía del color, que es en el teatro se maneja a través de las luces o en el cine a través también de las luces y de la colorización de la cámara. ¿Listo? Y pues por último el tipo de vestuario, ¿vale? No podemos montar a una mujer del año 1920 con una minifalda porque pues no era común. ¿Listo? Las minifaldas eran en la rodilla, no eran pélvicas. ¿Listo? Entonces esos son como los aspectos importantes, los tips para construir un personaje, pero también hay que mirar la construcción y la creación y la composición histórica. Entonces cuando tú construyes el personaje, después de tener eso claro, tienes que mirar que eso sí encaje en el contexto histórico de la historia de la escena de cine o de la historia de la obra de teatro en la que vas a participar. ¿Listo? Entonces tienes que mirar el aspecto antropológico de la historia, la partitura histórica, o sea, cómo se matizaban esas emociones o cómo se expresaban esas emociones en esa época. ¿Listo? El lenguaje, en qué lenguaje, en qué, no solo las palabras, sino en qué tipo de lenguaje está desarrollada la historia. Es importante para tú también tener una contextualización. La paleta de colores está en mayúscula porque pues eso no depende de ti, eso ya depende del director. ¿Listo? ¿Qué tipo de público y en qué escenario? La obra cambia cuando puede ser la misma obra, pero vamos a hacerla en España, pues tiene un lenguaje, tiene un público distinto a que si lo haces en México, por el tema de los vulgarismos. Y el escenario no es lo mismo, pues presentar una obra de teatro en un escenario tradicional a un escenario no convencional, a un parque o en una plaza. Entonces todo esto influye a la hora de hacer toda una construcción para que realmente como artista, como actor, como actriz puedas navegar esta hermosa historia que se llama obra de teatro. Listo chicos, hablar de uno mismo no es bonito, pero pues digamos que ahí está más o menos mi hoja de vida. No la voy a leer porque pues no me llama la atención, pero los que me escriban por privado o me pregunten en el grupo, yo voy a enviar esta presentación y el vínculo de esta grabación al grupo. ¿Listo? Les puedo pues decir algunas cosas. He trabajado con Naciones Unidas y con el Politécnico Gran Colombiano como gestor cultural. Soy fundador de la Fundación Salvarte y de la Compañía de Artes Escénicas La Pesada. Soy el creador del programa de entrenamiento escénico en neuroantropología, registrado frente al Ministerio de Cultura. Soy gestor cultural y tengo una protección de derechos de autor. ¿Listo? Aquí son algunos sitios donde he trabajado: Ministerio de Cultura, Idea y de Artes. Soy gestor cultural de la Red Naranja Presidencia de la República. He hecho cosas con Caracol, RCN, Fox Telemundo, Fox Disney, Canal 1, Netflix, Amazon Prime. ¿Listo? Desarrollo de eventos sociales y culturales a nivel empresarial. Catedrático universitario de la Escuela de Artes y Letras de la Universidad del Rosario y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Listo? Entonces ese soy yo, un servidor. Todos los días aprendo para poder compartir más con ustedes.
Y antes de despedirme, les quiero compartir que estamos desarrollando a través de la Fundación Salvarte de la Pesada un montaje formativo. ¿Listo? El montaje se llama Guirigay, es una obra de teatro escrita y registrada frente a derechos de autor. Yo soy el propietario de los derechos de autor y este montaje formativo pues tiene unos beneficios que les quiero compartir para que ustedes evalúen si quieren hacer parte de esta hermosa familia. ¿Listo? Entonces lo primero es que es certificado por agente cultural inscrito frente al Ministerio de Cultura, o sea, te vamos a dar un certificado por participación. Hay una introducción histórica al teatro, clases virtuales, con esta que acabo de obsequiarles, ya estarían poniéndose al día. Igual hay unos materiales adicionales que si deciden hacer parte de esto se los voy a enviar, que son mucho más completos y más profundos que esta presentación. Clases de caracterización y creación teatral, esas son presenciales. Función en sala teatral, 10 boletos por un valor de 350.000 pesos, 35.000 pesos cada uno, que ustedes deciden si los regalan o los venden. La idea es llenar la obra, la sala. La obra se va a grabar, entonces va a haber un reel de la obra. Listo, van a haber fotografías profesionales de la obra que ustedes van a tener acceso a eso. Y algo importante, van a tener exposición frente a managers y productores audiovisuales. ¿Listo? Nos gusta exponerlos. ¿Listo? Se les va a entregar unas cartillas del material de apoyo del proceso, del desarrollo del proceso, del montaje, para que ustedes tengan acceso a esa información todo el tiempo y puedan estar repasando. ¿Listo? Acceso a participar en el área profesional de la compañía y pues chicos, realmente si ustedes ven todo respaldado como agente cultural del Ministerio de Cultura y pues por una hoja de vida y un gran estudio que se ha realizado, más de 10 años de estudio. Yo hago teatro hace 31 años y hago cine y televisión hace 7. La inversión es súper cómoda, son 280.000 pesos y pues si están interesados pues me escriben por privado al 318-335-3749. Entonces chicos, no siendo más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.